Ya. En la pantalla ustedes deben tener ¿cómo se llama? El grupo de Teams donde está la tarea. Vamos a revisar así brevemente para ver cómo les ha ido en esta tarea. Solo que tengo problemas con la lámpara. Ya. Veamos, a ver, aquí. Ya. Está el encabezado, el nombre, el grupo, el enunciado del problema. Luego están los cálculos, ¿no es cierto?, del rango, del número de intervalos. En este caso, ¿cuántos dicen? 9. ¿Por qué salieron 9 aquí, Javier Carpio? Yo le apliqué la fórmula de la raíz cuadrada de n y me salió 9. O sea, redondeando. La raíz de 74 te salió 8, 8 algo. ajá, y la redondea a 9. Ya. La amplitud del rango dividido para 9. ¿Y por qué 9 la amplitud? El rango es 74, ¿sí? 74 es este. Ajá, sí. Dividido para 9. 9 por 8, 72. Salía 8,22 igual de Ya, redondeo, ¿no? le pusiste 9. Ya, pero aquí tenemos inconvenientes, porque en la teoría decía que si algún intervalo no tiene ningún dato, se debía redefinir. Aquí tenemos este tercer intervalo que tiene 0. Y este otro intervalo también tiene 0. Entonces eso no estaría bien. ¿Sí? Hay que... Por eso aquí entonces mira el histograma cómo se interrumpe, ¿no? Y aquí se interrumpe, vuelve a interrumpirse justamente por esa condición de que está en 0. Entonces, ¿qué se debía haber hecho? Probar si, ¿qué pasa si en vez de 9 intervalos hago solo 8 y modifico? De tal manera que no haya ningún intervalo con 0, porque es como inútil, ¿no? Y me daña Profesora, todo. Entonces aquí no puedo hacer muchas interpretaciones adecuadas en cuanto a la asimetría, a la desviación de la cola lateral derecha o izquierda. No puedo hacer eso porque tengo estas interrupciones. Entonces eso es muy importante. profesora, Dime. en la Dime. teoría decía que K tiene que ser mayor o igual que 5 o menor o igual que 20. Uh-huh. Pero en este ejercicio salía bien con K igual a 4. Claro, sí. Sí, o sea, como les dije, todo esto son sugerencias, o sea, se sugiere que hayan entre 5, o sea, mayores iguales que 5 y menores iguales que 20. Pero también en la teoría decía que si algún intervalo no tiene ningún dato, o sea, la frecuencia es igual a 0, entonces se debía operar de tal manera de que no pase eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, había que dejar en 4 para que no haya ese problema. Sí, esa es una opción. No es la única, pero es una de las opciones para evitar esos casos. Revisemos este. Observemos algo de este. Ya, está los datos, el enunciado, está la tabla, le ha hecho aquí. Pero aquí no hay el proceso, ¿no? O sea, aquí no hay nada que diga cuánto vale el mínimo, cuánto vale el máximo, cuánto vale el rango, cuáles son el número de intervalos, o sea, cómo determinó el número de intervalos. Tampoco está cuál es la amplitud del intervalo hecho el procedimiento, ¿no? Solamente se asume que aquí va desde 96 hasta 114,5. Vemos que son 4 intervalos. Vemos que hay ninguno de los intervalos tiene frecuencia 0, lo que va a garantizar, porque se acuerdan que decía el histograma, la definición decía que era un gráfico con rectángulos adyacentes, o sea, uno al lado del otro. Jaime Venegas, dime. Inge, tengo una pregunta. Y por ejemplo, si
en el último intervalo se supone que el límite inferior está incluido y el superior está excluido. El 170 ya estaría excluido, pero es un dato que nosotros tenemos en la tabla. ¿Ahí se lo incluyen nomás o...? Claro, se le podría incluir y decir que en el intervalo, en el cuarto intervalo en este caso, se va a incluir el 170 puesto que es el dato más alto, ¿no? Para no crear otro intervalo, un intervalo 5 solo desde 170 hasta, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la amplitud aquí? 14 y 4, 18,5, ¿no? Según se ve. 18,5 es la amplitud, entonces tendría que crear un intervalo 5 que vaya de 170 a 188,5. Y ahí la frecuencia sería solo 1 y aquí la frecuencia se bajaría a 4. Pero esas aclaraciones se tienen que hacer aquí. Aquí se tiene que poner la aclaración. Para incluir el 170, que es el dato más alto que tiene este conjunto de datos, ¿cierto? Aquí está el 170. Aquí, por ejemplo, no se indica nada sobre cuál es el valor mínimo, cuál es el máximo, cuál es la variable que se está estudiando, o sea, X, ¿qué representa? No se dice nada de eso, en qué unidades está, nada. O sea, no se presenta la variable. Solo se procede a poner una tabla y ya, y los gráficos. Además, estos gráficos no tienen título. Histograma no es un título. Título significa decir, por ejemplo, este era, o en todo caso debería decir histograma de la resistencia de tubos circulares con tapas soldadas en los extremos. O resistencia, histograma de la resistencia de tubos circulares. Eso aquí, como título. O simplemente resistencia de los tubos circulares. ¿Ya? No hay título en el eje X, no está. No hay título en el eje Y, no sé qué estará aquí. No hay una descripción, no hay una interpretación, no hay, ¿sí? Hace el polígono de frecuencias, ¿ya? Y aquí debería haber una aclaración, una nota que diga, se consideran solo 4 intervalos y además en el último intervalo se va a incluir el valor máximo que es 170 para no crear un nuevo intervalo solo para ese valor. Sí, algo así debería ir una aclaración, una nota u observación. Aquí no hay la ojiva. Sí, entonces no hay muchas cosas. Aunque está bastante bien presentado, pero faltan muchos detalles. Si este fuera su examen, ahí tendrían ustedes 1/3 de la nota. Bueno, menos, porque falta la ojiva, ¿no? Veamos uno más. Ay, perdón, ese está sin entregar. Ya, aquí ya le saco una tabla de datos aparte, que está bien, muy bien, porque ver en el texto siempre es más difícil, ¿no? Entonces sacarlo acá está muy bien. Y además está, bueno, los datos ya nos dieron en esta ocasión, nos dieron datos ordenados, ¿no? Ya ya estaban como tal ordenados. Entonces era mucho más fácil ver el menor y el mayor. Luego, aquí saca el rango, muy bien. Luego saca el número de intervalos. ¿Y por qué ya sacó, el otro compañero sacó raíz de n y dijo que era, ¿cómo era? 9, ¿no? Algo está mal ahí, ¿no es cierto? Claro, son solo 18 datos, mire, 3 por 2, 4, 6, 18 datos, entonces, K era la raíz de 18. Ahí estaba mal el compañero primero que revisamos hoy. Entonces, nos da 424, que claro, teníamos la opción según la sugerencia, que deberían ser igual a 5 o mayores iguales que 5 o menores iguales que 20. Entonces deberíamos decir, bueno, le aproximo a 5. Al hacer eso, ustedes se habrían dado cuenta que alguno de los intervalos tiene frecuencia 0. Entonces, ¿cuál es la solución? Probar con 6 o probar con 4, que son los más cercanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí prueba con 4, determina que es 4, divide el rango para 4 para sacar la amplitud, que es 18,5. Una opción es trabajar con 18,5.
Otra es aproximarle al inmediato superior para no trabajar con decimales. ¿Por qué es bueno esta aproximación? Porque los datos no tienen decimales. Entonces, en virtud de eso, es mejor trabajar con 19 que 18.5. Pero si alguien trabaja con 18.5, no hay problema, ¿ya? Luego saca las marcas de... entonces ahí debería construir el primer intervalo, ¿no? 96, que es el valor mínimo, más 19, 115. Luego, 115 más 19, 134. Y va construyendo cuatro intervalos. Cuatro intervalos, mire. Y llega hasta 172. Y ahí no tiene el inconveniente de si le cierro, si le abro, y ni hacer observaciones ni notas. Porque ya el 170 está dentro de este intervalo, ¿sí? Listo. Entonces luego procede a calcular las marcas de clase, haciendo los 96 más 115 sobre 2, la suma de los dos límites en cada intervalo y dividido para 2. Luego procede a contar cuántos datos hay. Veamos, verifiquemos el primero, entre 96 y 115. Aquí, como ya es tan bonito puesto, ya es más fácil contar, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 115 era 9, 8, perdón, 8, ¿no? 6 de arriba y 2 de acá, 8, correcto. Entre 115 y 134, entonces 115, entonces diría aquí, 1, 2, 3, 4, y 134 era, ¿no? Entonces hasta ahí se queda. Luego, entre 134 y 153, entonces quedaría solo 140. Y entre 153 y 172, los restantes 5 que están a la derecha. ¿Correcto? Entonces no se hace ni difícil ahí cuando los datos ya están ordenados. Cuando están en desorden, tal como fueron tomados, siempre toca estar con más cuidado verificando cuántos mismos son. Pero así ordenados es mucho más sencillo. Entonces, muy bien. Ya con esa información procede a completar toda la tabla, ¿no es cierto? Y a hacer el histograma. Tiene su título, correcto. Aquí están las unidades. Mire, aquí están los valores de los intervalos. Muy bien. El título en LGY. Descripción. En kilonewtons obtenidos en un experimento. Ya, interpretación del presente histograma, podemos llegar a la conclusión que la mayoría de los datos obtenidos en el experimento se encuentran, debería decir, que la mayoría de los datos de la resistencia de los tubos circulares, ahí con eso, con tapas soldadas, etcétera, obtenidos en el experimento, se encuentran entre 96, o sea, refiriéndose a la variable, ¿no? Que acá tampoco se pone, se debería decir la variable X representa, y ahí poner qué, ¿no? ¿Qué representa? Para que en función de eso que representa la variable, yo pueda hacer una mejor interpretación, porque la interpretación tiene que referirse a la variable, a la resistencia de los tubos, en este caso, de los tubos circulares con tapas soldadas. Así dice el enunciado del problema. Entonces, ahí tengo que aprovechar esa información que me da el enunciado del problema para hacer una buena interpretación o una mejor interpretación. Pero está bastante bien. Aquí construye el polígono de frecuencias y hace su descripción e interpretación. Ya. Y luego hace la ojiva, correcto. Es con la frecuencia acumulada, ¿sí? Es la frecuencia acumulada. Alguien ayer me preguntaba que si tenía que hacer el diagrama de barras para poder hacer el polígono de frecuencias. Pues no, porque acuérdese, si yo tengo un diagrama de barras para variable discreta, entonces en ese diagrama de barras construyo el polígono de frecuencias. Si yo tengo una variable cuantitativa continua, como este ejemplo, entonces yo hago un histograma. Y en ese histograma trazo el polígono de frecuencias. No tengo que hacer un diagrama de barras, no, porque no puedo hacer un diagrama de barras para una variable que es cuantitativa, continua. Aunque los valores estén como valores enteros, no significa que sean conteos. Yo no cuento la resistencia del tubo 1, la resistencia del tubo 2, no cuento. Yo mido la resistencia en kilonewtons.
Nada más que todos los valores medidos tienen 0 cifras decimales, pero no es una variable cuantitativa discreta, es una variable cuantitativa continua, porque debo medir la resistencia. ¿Sí? Ya. Muy bien. Está muy bien este trabajo. Y aparte pone la bibliografía, mire. Muy bien. Este estaría perfecto. Y una vez le voy a poner 10, ¿no? Y un muy bien ahí. Listo, ya. Entonces luego reviso sus otros deberes y ahora continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta respecto a eso del deber, tal vez? Antes de continuar. Hice una consulta, una última consulta. ¿El gráfico de ojiva se realiza con la frecuencia acumulada absoluta o relativa? Puede ser absoluta o relativa, cualquiera de las dos. Ajá. En el gráfico ¿cómo se llama? Del resumen está a un lado la absoluta y al otro la continua, la relativa. Pero se acuerdan que había un error porque estaba como que fuera acumulada, pero es como frecuencia absoluta nada más y como frecuencia relativa nada más. Pero en realidad es absoluta acumulada en la izquierda y relativa acumulada en la derecha. Entonces pueden hacer los dos ejes así con sus respectivos escalas o solamente la acumulada absoluta o la relativa acumulada, cualquiera de las dos. El que sea Ok, necesario gracias. según lo que vayas a calcular. Ya luego vamos a ver que esa ojiva es muy útil para hacer cálculos de los percentiles. Esa es la utilidad que tiene. ¿Algo más antes de seguir? Hice una consulta. No sé si tal vez por esta vez podría, no bajarnos puntos por los intervalos. Sí, no les voy a bajar puntos por intervalos, o sea, ya, inclusive no les voy a poner ni observaciones, pensemos, ¿no? Salvo que me tope con un trabajo muy bien hecho. Por ejemplo, este trabajo, esto, mire, ya observamos, ya dijimos los títulos, ya, eso ya ustedes ya saben. Acabo de retroalimentar al grupo, porque si me pongo a poner en cada deber lo que está bien y lo que está mal, me demoro demasiado, no alcanzo. Pero entonces, al comienzo de la clase, cuando tengamos deberes como estos, les voy a decir, vamos a revisar unos 3 o 4 deberes y ahí vamos a retroalimentar el deber. Eso que acabo de hacer ahorita con los 2 o 3 deberes que revisamos sirve para todos. Entonces ustedes ya saben que aunque su deber, me voy acá, ¿no es cierto? Entonces yo vengo, dice entregado y está a tiempo. Entonces yo vengo acá. Ay, ¿y por qué escojo solo ese, creo? Parece que tuviera algo en contra del chico. Ya. Entonces yo vengo acá, reviso brevemente. Por ejemplo, esto no sé qué será. Esto no es un histograma. Esto no sé qué será. No hay, ojiva, dice. No es así la ojiva, ¿no? Para hacer la ojiva tengo que hacer las frecuencias no absolutas y trazar. Y viene desde 0, ¿no? Y llega al valor máximo 1. Entonces yo veo que ahí no tiene clara la idea y tenía que hacer, no era de datos individuales, decía claramente la indicación, datos agrupados, ¿sí? Eso significa que este chico o chica no leyó lo que decía la tarea que había que hacer, no leyó. Tal vez no estuvo ni en clase, porque no hizo ni título, bueno, tal vez, ¿qué será? Este es el título. Descripción, interpretación no hay. Y este dice que es el histograma, dicen. Ni leo. Sí, este dice que es el histograma. Y un histograma no es así. Un histograma no es de datos individuales. El histograma, este sería un diagrama de barras, más no de datos individuales. O sea, más no es un diagrama de barras, pero no es un histograma. Y yo no pedí un diagrama de barras. Debe quedar claro para ustedes
¿Qué es un diagrama de barras? ¿En qué caso se utiliza? ¿Qué es un histograma? ¿En qué caso se utiliza? ¿Cuáles son las similitudes? Las barras. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el de barras, no importaba si estas barras están separadas, están más gruesas, menos gruesas, no importaba, solo importaba la altura. En el histograma, en cambio, en la base de la barra debía ser la amplitud del intervalo. Entonces aquí no hay calculado ni amplitud, ni número de clases, nada de eso está. Entonces, claro, él presentó y tiene, digamos, es un caso extremo. Entonces yo tengo que, ahí sí tengo que ver, claramente me daré cuenta que este chico seguro no estuvo en clases. ¿Sí? O estuvo conectado y se fue. Una de esas. Porque no está. Y ni leyó lo que le dije que debía hacer, ¿no? En general, si usted hizo las cosas y de pronto ahí se le fue ese intervalo con cero datos, no importa si todo está cumplido, calculó o sea, intentó hacer el histograma, calculó el número de clases, el rango, el mínimo, el máximo, todo eso, ¿ya? Y si en principio cumplió todo eso, está bien. Yo no le voy a poner 10, pondré un 9, un 8. ¿Sí? 10 solo aquellos que tengan bien hecho todo lo que se pidió. 9 los que algo por ahí no le falló. 8 los que no tomaron en cuenta más cosas. Y 7 los que definitivamente no leyeron nada, como el compañero que acabamos de ver, que no leyó, que era un histograma, que es un diagrama de barras. No leyó definitivamente, entonces. Pero presentó. A diferencia de otros que por aquí dice sin entregar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, ahí ¿qué puede hacer? 0, ¿no? El otro se esforzó, hizo su intento, por lo menos por cumplir. ¿Ya? Listo, entonces pasamos. Nos quedamos entonces justamente en esto de la ojiva, que es lo que ustedes tuvieron que hacer como tarea para reforzar. Y para que vean ya en la práctica, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve lo que otro hizo o está haciendo en la pantalla, pues parece sencillo, pero el rato de que a uno le toca ponerse a hacer, comienza con esto de que ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Son 4 o son 5? Pero si son tantos, me pasa esto y si esto, comienzan las dudas, ¿no? Hicimos aquí justamente, entonces revisamos hasta esa parte y dijimos que se haga la tarea. Ahorita hemos retroalimentado esa tarea que debe servirles para todos, para que no cometan ese tipo de errores en un próximo deber o en su prueba o examen. Y nos toca ahora revisar el tema que se llama representaciones gráficas para variables cualitativas, o sea, el otro tipo de variables. Hasta aquí hemos estado viendo cuantitativas, discretas y continuas. Es los dos casos que hemos revisado. Ahora nos toca las cualitativas, que se llamaban también categóricas o también atributos, ¿se acuerdan? Ya, entonces, esas vamos a ver ahora. Aquí les voy a poner categóricas porque tienen categorías, ¿no? O atributos, porque son cualidades. Color de ojos, color de cabello. ¿Sí? Existe una gran variedad de representaciones para variables cualitativas, bastantes, de las cuales vamos a describir las dos más usadas. Entonces, estas son las dos más usadas y esas serían las que nosotros como, digamos, como convenio deberíamos usar. ¿Sí? Sí, existen muchas más, pero nosotros vamos, si es cualitativa, debemos decidir. ¿Hacemos un diagrama de barras o hacemos un diagrama de sectores o pastel? Eso. A pesar de que haya más tipos de gráficos, no vamos a escoger otros por convenio, sino solamente estos dos. Diagrama de barras. Entonces, hasta aquí, diagrama de barras. ¿En qué casos voy a usar? Brandon Oña. Brandon. Sí. ¿En qué casos hasta aquí, según hemos visto, en qué casos debo usar un diagrama de barras? Cuando se tengan variables cualitativas ¿En qué caso más? y en las que tengamos también variables cuantitativas. ¿Cuantitativas de qué tipo, pero?
Las discretas. Discretas, ¿ya? Entonces, este diagrama de barras o columnas solo cuando se trata de variables cuantitativas discretas. Discretas. Conteos, ¿no? O si se trata de variables cualitativas, categóricas o atributos. Cualitativas. ¿Ya? Ahí. No cuando son cuantitativas. Continuas. No. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos, representar en el eje de las X o eje horizontal las diferentes categorías de la variable. Por ejemplo, si la variable fuera color de cabello, entonces yo tendría un color de cabello rubio, negro, café, castaño, los que crea que deberían ir, ¿ya? Esas son las categorías. Eso iría en el eje de las X, ¿ya? Y levantar sobre cada una de esas categorías un rectángulo o columna. La altura de ese rectángulo es la frecuencia absoluta o relativa. O sea, igual que antes. Nada más que antes poníamos en el eje X los distintos valores de la variable cuantitativa discreta. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. ¿Sí? Eso poníamos en el eje de las X. Ahora vamos a poner rubio, negro, café, castaño, etc. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y luego la construcción de los rectángulos o barras con la frecuencia absoluta, con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa, ya sea en fracción o en porcentaje. Eso es todo. Esa es una opción para graficar o representar gráficamente variables cualitativas. La otra opción es el diagrama de sectores, pastel, circular, también se llama, ¿no? Sectores o pastel, aquí pongámosle también llamado circular. Circular. Uy, está horrible. Ya, circular. Dice, se representa el valor de cada categoría como un sector de un círculo completo. ¿Sí? Un sector circular. Entonces, un sector será más grande si hay mayor frecuencia en esa categoría. Más pequeño si es que hay menor frecuencia en esa categoría. El área de cada sector, como dice aquí, el área de cada sector es proporcional a la frecuencia de la categoría en cuestión. Se multiplica 360 grados por la frecuencia relativa correspondiente. Si es hacer una regla de 3, 360 grados, que es en lo que está, si medimos en grados sexagesimales, ¿no? Es el 100% del círculo, todo el círculo, ¿sí? El ángulo que nosotros tengamos o la frecuencia que nosotros tengamos, digamos, el 20%, ¿cuánto será en grados? ¿Sí? O el 5%, o el 30%, el 45%, ¿cuánto será en grados? Y con eso construimos el sector circular, ¿ya? Siempre en función de la frecuencia absoluta o frecuencia relativa, según sea el caso. Este gráfico circular o pastel, dice, proporciona una idea visual muy clara de cuáles son las categorías más representativas. ¿Ya? Entonces veamos. Tenemos este ejemplo 6. Nos dice, las notas de una asignatura de física del curso académico 95-96, o sea, del año lectivo 95-96, se distribuyeron de acuerdo a la siguiente tabla para los alumnos presentados en junio. Entonces, aquí está la variable aquí es la nota, ¿sí? Pongamos aquí, la X. Eso vi, por ejemplo, en los cuantos deberes que revisamos hoy, nadie define la variable, que es el primer paso, definir la variable. X. Normalmente la letra X. Ahora, si alguien tiene problemas con la X y le quiere poner Y, bien. Si le pone W, bien. Si le pone la letra que quiera, no hay problema, pero hay que ponerle. Entonces, X representa, ¿qué? La nota, más bien dicho, las categorías. Las categorías, porque no, si pongo la nota, sería como que tuviera el número, ¿no? O sea, sacó 10, 10, sacó 9.5, 8, 8.2. Sí, entonces no tenemos eso. Tenemos las categorías
categorías de la nota de física. De la nota de física. En el curso académico es importante saber en qué fecha, ¿no? 95, 96. ¿Ya? Listo, ya estamos claros. Entonces, como es categorías de la nota de física, entonces yo veo que X, ¿dónde le pongo acá? Que X es una variable cualitativa o categórica, ¿sí? O categórica. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Es esta una cualitativa o nominal o es una cualitativa ordinal? Ana Manobanda, ¿es ordinal o nominal? Sería ordinal. Ordinal, porque no es lo mismo tener suspenso que aprobado, o notable, o sobresaliente, o matrícula de honor. Sí, no es lo mismo. Entonces es ordinal. Se entiende que suspenso es la categoría más baja, ¿no? Donde el estudiante ha tenido un bajo rendimiento académico en esa materia. Mientras que si dice matrícula de honor, son esos casos excepcionales donde sacaron prácticamente todo 10 o la mejor nota, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un orden o una jerarquía, es ordinal. Aquí vemos entonces, aquí ya está la tabla y como pueden ver, aquí a la categoría suspenso, que sería la categoría más baja, está de menos a más, ¿no? Un orden ascendente. Entonces, o podría estar descendente, ir de matrícula de honor y bajar, ¿no? Aquí le estamos representando con las letras de SS. Entonces, en vez de escribir suspenso, nosotros vamos a escribir SS y ya debemos saber, entonces debemos poner una leyenda, ¿no? Una leyenda que nos diga, o nomenclatura, como quiera, que diga que SS representa suspenso. Yo ya no le puse, o sea, aquí ya no está puesto abajo, porque ya está puesto al ladito. Entonces, ¿qué indica esto? Que esta categoría suspenso la vamos a representar o a denotar como SS. A la aprobada con AP, a la notable con NT, sobresaliente con SB y matrícula de honor con MH. Esa es la nomenclatura o leyenda de estas categorías. Y luego ya nos dan la tabla, ¿sí? Nos dan la tabla. O sea, aquí ya está dada la tabla. En otros casos nos van a dar los datos y nosotros tendremos que construir la tabla, como ya hicimos, ¿no? Ordenando los datos y luego, ¿cómo es? Contando cuántos están en la matrícula de honor, cuántos en esto y formamos la tabla. Luego sacamos la relativa que sería 110 para el total. ¿Cuánto es el total aquí en esta fila? En esta columna, perdón. ¿Puede alguien sumar eso? Da 237. ¿Cuánto? 237, profe. 237. Entonces el tamaño de la muestra en este caso ha sido 237 datos o observaciones. Entonces verifique por favor. 110 para 237 es igual a 0,46. ¿Alguien está levantado la mano? Adrián. Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto a esto de la leyenda que nos dijo. ¿Iría dentro de ese conglomerado de la descripción y la interpretación? ¿Iría abajo o en qué orden? ¿O va primero A o ver, encima si de la es tabla? que puede ir así como está aquí. Así como está aquí. En la tabla le pongo ya la leyenda. O aparte, a continuación de la tabla, leyenda, y voy poniendo SS, lo que representa, AP, que representa, y ya no le pongo aquí, ¿no? Ya no le pongo en la tabla. Aquí está aprovechando de una vez poniendo en la tabla la leyenda. Si no le pongo aquí, tengo que ponerle abajo, abajo de la tabla.
Sí. Muchas gracias. Ya, confirmado que 110 para 237 sale 0,46. Sí, Inge. Ya, ya, entonces así cada uno, 90 para 237, 23 para 237, 12 para 237 y 2 para 237. Construyo la frecuencia acumulada absoluta, ¿cierto? La misma, 110 más 90, 200 más 23, 223 más 12, 235 más 2, 237. Igual la frecuencia relativa acumulada, la primera es la misma, la segunda es esta más esta, la tercera es esta más esta más esta, y así las otras. Ya está lista la tabla, si es que no me dirán. En este caso está dada, ¿ya? Entonces, yo les llevé acá a la pizarra. Ahí está. Para el diagrama de barras, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a poner las categorías en el eje de las X y en el eje de la Y la frecuencia absoluta o la relativa, según la que yo quiero, ¿sí? Entonces, para no demorarme tanto yo en eso, me fui para acá, ¿dónde estaba? Acá está. Al enlace ese que les puse del graficador, ¿no? Entonces me voy acá, escojo el de barras de nuevo, ¿no es cierto? Aquí en principio no le voy a mover nada, me voy acá. Aquí ya les puse, mire, para ganar tiempo nomás, ¿no? Puse notas de física, en el eje X puse categorías de las notas, en el eje Y frecuencia absoluta. Y acá la fuente, el ejercicio, el ejemplo 6. Si tuviera la fuente de alguna página web donde yo me descargué o copié esa base de datos, entonces tengo que poner ahí, ¿sí? Referenciar. Pero recuerden, hay que referenciar bien, ¿no? Ya, entonces, por eso les puse ahí las normas APA para que vean cómo referenciar. Ya, entonces está aquí las categorías. Ya les puse las siglas nomás, ya no suspenso, aprobado, nada, sino la nomenclatura que vamos a usar, ¿sí? SS, AP, NT, SB y MH, matrícula de honor. Y acá las frecuencias absolutas, ¿sí? 110, 90, 23, 12 y 2. Eso era lo que decía. 110, 90, 23, 12 y 2. Ingresé esos datos acá, ¿ya? Aquí que hice, modifiqué el color escogí este otro color y puse siguiente. Ahí se puede variar, ¿no? Acá le cambié el tamaño de la letra porque se acuerdan que salía muy chiquito. Le cambié un poco eso. Escogí, ¿qué letra? Esta de aquí está escogida. Le voy a poner esta de aquí, esta primera, ¿ya? Ahí está. Aquí está, mire, con categorías de las notas. Ahí está, SS, AP, NT, SB y MH. Se ve claramente que la categoría de matrícula de honor es la menos frecuente. La más frecuente es la de suspenso. Eran 237, casi el 50%, mire, porque eran 237, ¿no? Entonces, casi el 50% podría yo decir así brevemente. Si no quiero tener mucha exactitud, podría ser cerca o aproximadamente el 50% de los estudiantes están en la categoría suspenso, ¿sí? Solo 2 estudiantes de los 237 están en matrícula de honor. También podría decir que 90 de los 237 estudiantes han aprobado la materia, ¿sí? Podría también decir 200, sumando estos dos, ¿no? 200 de los 237 estudiantes están en la categoría suspensos o aprobados. Eso podría ser. ¿Qué más? Bueno, llevémonos el gráfico para allá. Ha habido como irse, no sé si con ustedes creo que no hicimos esto. Ha habido como ir al siguiente. Y aquí descargarse
así se va a ver el gráfico, dice, y aquí descargarse el gráfico como de alta resolución, gráfico SVG, etcétera. Las opciones, inclusive como PDF. Entonces yo voy a escoger este gráfico como JPG. Porque quiero nomás, no porque sea la mejor ni la peor opción. Entonces ahí está, miren. Así es, así se va a ver. Como mi interés es, ¿cómo es? Incluirlo acá. Vengo acá, voy a imágenes y veamos si ya está descargado, si está en descargas. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces ahí salió mejor. Que antes estaba, que se iba a la categoría imágenes, ¿de acuerdo? Al archivo de imágenes. Ahí está. Pues ya está puesta el título en los ejes, está las categorías, que ya constan aquí en la tabla. Si no constaran, tendría que escribirlas aparte, ¿no? ¿Ya? Están los valores en cada barra. Listo. Falta descripción, interpretación. Hablamos con ustedes del caso ideal de comportamiento de los conjuntos de datos. Hablamos de eso en la clase de lunes. Brian Gualotuña. Brian. Sí. Hablamos sobre el comportamiento ideal de los conjuntos de datos. Lo que esperamos que cómo queremos que se comporten. Me parece que sí. ¿Perdón? Me parece que sí, digo. No te escucho. Brian. Aló. Aló. No se te escucha. Elian. Elian Caizapan. Hablamos de este tema del comportamiento ideal de los datos. Sí. ¿Cuál era el comportamiento ideal? ¿Qué era lo que esperábamos? Elian. Emily, ¿qué era lo que esperábamos como un comportamiento ideal del conjunto de datos? De un conjunto de datos. Emily. ¿No está Emily? Chicos. Inge, disculpe, me parece que no hablamos del comportamiento ideal de los No hablamos. Eso es lo que estoy preguntando, si hablamos o no, porque yo recuerdo que tengo 3 cursos de estadística, entonces a veces no sé con cuál estoy, realmente, siendo sincera. Entonces a veces se me olvida decir algo específico con un grupo, que a los otros ya luego me acuerdo que debía haberles dicho, ¿no? Entonces aquí, para no estar regresándome a ver qué pasó en la clase anterior, era de la clase del 15, aquí está. Por eso les pregunto. No, no les he dicho. Aquí debería estar, ya. Entonces nos toca decir ahorita. Esta es la clase de hoy. Ya. Entonces, en forma general, así como nosotros en estadística queremos que el conjunto de datos se comporte de forma ideal, ¿sí? Así como yo como profesora quisiera que ustedes se comporten de forma ideal y sería que asistan a clases, que se conecten y no se vayan, que contesten cuando se les pregunta, que hagan los deberes, que en las pruebas que estudien y se esfuercen lo máximo para las pruebas y exámenes, que no copien, como estudiantes, ¿no? Y yo como profesora. Ese sería el comportamiento ideal. Pero en la vida nada es así. O sea, no es ideal nunca, ¿no? Entonces, en los datos,
también nosotros quisiéramos que el conjunto de datos, mejor voy a buscar acá una gráfica rápida. Creo que le voy a poner la calculadora de GeoGebra, ¿no? Calculadora de GeoGebra. Ahí está. Calculadora de probabilidades de GeoGebra. Ahí está. Que también les mostré que íbamos a usar. Y si no les mostré, ya les muestro ahorita. Esta es la calculadora, ¿no? Y este es el comportamiento ideal, ¿ya? Entonces, a ver cómo le dejo para que se vea mejor. Quiero que se vea bonita. Ahí. Entonces, me voy a copiar esta. Me voy a capturar esta imagen. Ya. Le voy a guardar para poderle incrustar allá. Ya. Me voy a la pizarra. Ese sería el comportamiento ideal. Es decir, que todos los datos, todos los conjuntos de datos sigan una distribución normal. Ese es el caso ideal. Miren. Así quisiéramos que se comporten. ¿Sí? Aquí están así, miren. Si le ven la diferencia, aquí estaría, si hiciéramos el polígono de frecuencias, estaríamos como en una cola así, no, un poco alargada para la derecha, pero no hay cola izquierda, si le ven. Entonces, la idea es que tuviera cola lateral derecha, cola lateral izquierda, el polígono de frecuencias. Si en vez de ser rectas, yo le hiciera curvas, la idea es que se parezca a esta campana de Gauss. Entonces, esta es la llamada campana de Gauss, que es la representación gráfica de la distribución normal. Pongámosle aquí mejor así. Distribución normal. ¿Ya? Esta es la distribución normal. La que quisiéramos nosotros estadísticamente hablando, que todos los datos se adapten a esta distribución normal. Y que en ciertas circunstancias, haciendo ciertos procedimientos, les obligamos a los datos a que se comporten como queremos. Así como nosotros, como yo les dije que les obligaré a que no copien, poniéndole cero si es que copian. Una forma de obligarles, ¿no? Entonces aquí también el conjunto de datos no tiene esta forma, la gráfica. Pero yo le puedo obligar al conjunto de datos con ciertos procedimientos estadísticos que ya veremos después para que así se comporte. ¿Sí? Ya, entonces esto queremos. Esta es la llamada campana de Gauss, que como ustedes pueden ver, tiene completa simetría. ¿Sí? Es decir, si yo dividiera... Perdón, un minutito, por favor. ¿Aló? Disculpen, pero ya me dijeron que me iban a llamar a más lueguito y se demoraron mucho y tenía que contestar. Ya, entonces pensemos que si aquí trazamos justo, un poco chueca, pero bueno, justo en la mitad, y ahí está la media, ¿no? El promedio. Y doblamos el gráfico de esta campana de Gauss, lo doblamos. Este ramal de la curva, el ramal derecho,
se sobrepondría exactamente al ramal izquierdo. Además, esta campana de Gauss es asintótica al eje X, es decir, nunca le va a atravesar al eje X, ni para el lado positivo ni para el lado negativo. Sí, nunca. Entonces, esta tiene una completa simetría. Completa simetría. Con respecto a la media, ¿no? Si le doblo aquí, todo lo de acá se sobrepone a todo este lado. ¿Ya? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el conjunto de datos es... o sea, si hay simetría significa que no hay sesgo ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué significa sesgo? Que tal vez a la derecha hay datos atípicos que le alargan hacia la derecha, ¿sí? O sea, con valores altos. Entonces hay sesgo derecho o sesgo izquierdo. ¿Qué pasa si en cambio hay valores atípicos para acá abajo? Entonces la campana se alarga para el lado negativo, ¿sí? Se alarga. Y la cola derecha es corta. Entonces diríamos que hay sesgo negativo o sesgo a la izquierda. Esta campana, así como está, el caso ideal, no tiene sesgo porque es completamente simétrica, ¿sí? No está alargada ni a la derecha, o sea, no está alargada más a la derecha que a la izquierda. Pensemos en este gráfico. Observemos este. ¿Qué pasa con este gráfico? ¿Puedo decir que tiene simetría? ¿Que el conjunto de datos tiene simetría? No. No, ¿no es cierto? No tiene simetría, porque aquí, como pueden ver, solo tiene cola lateral derecha. No hay cola a la izquierda, ¿sí? No hay. Entonces no hay simetría, carece de simetría, ¿sí? ¿Y eso por qué se da? Porque hay solo 2 alumnos del total de 237, o sea, 2 es un porcentaje bien bajo, ¿no? Que tienen, aquí veamos la frecuencia relativa. Miren, el 1%, aquí está la relativa, ¿no? El 1% de los estudiantes tienen matrícula de honor, bien bajo. Por eso hace que esta cola se alargue a la derecha. Entonces, en la interpretación, yo tendría que decir esto. Entonces, pongamos aquí descripción e interpretación, porque lo demás ya está, ¿no es cierto? Descripción. Ya, entonces, ¿qué decimos de este gráfico? El presente gráfico barras representa las categorías de la nota de física en el periodo académico 95-96 era, ¿no? 96. Ay. Aquí. 95-96. Ya. Si yo conozco que es de la escuela o del colegio XY, tengo que ponerle, ¿no? En Quito, Ecuador o en donde sea. Es importante colocar esa información si es que se conoce. Nosotros no sabemos, es todo lo que conocemos, ¿ya? Hacemos uno idéntico para la interpretación. Entonces, vamos a poner interpretación. ¿Ya? Decimos, se observa que 200, a ver, que aproximadamente el 50% de los estudiantes pertenecen a la categoría
suspensos. Ponerlo entre paréntesis así, ¿no? Que solo estudiante, hay dos, solo, que solo dos estudiantes están en la categoría matrícula de honor. ¿Ya? Que solo dos estudiantes están en la matrícula de honor. Además, respecto a la simetría, además, se visualiza que el conjunto de datos tiene un sesgo a la derecha, un sesgo positivo, derecha, está bien, aquí, o positivo. ¿Por qué? Porque se asume que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. O, en este caso, si hubiera una categoría más, sería más importante la siguiente categoría que está a la derecha y menos importante la que está a la izquierda, ¿no? Eso en referencia a esto de... Otra vez, perdón. Esto en referencia a la simetría, ¿no? Ya. Mil disculpas, pero estoy con personas trabajando en la casa y eso ha sido lo más difícil, trabajar en la casa y que trabajen en la casa a la vez. Un lío. Ya. Entonces, así sería, incorporando esto de la simetría. ¿Sí? Ahora, luego podríamos ver que hay dispersión, o más dispersión o menos dispersión. Entonces, aquí podríamos decir, por ejemplo, verán, a ver, vamos acá, veamos si esto nos ayuda. No, aquí siempre nos va a salir una... a ver, veamos. Distribución normal sesgada. Aquí está. Imágenes. Mire. Esta de aquí. Guardar como. Ya. Vamos a poner en descargas. Y le vamos. Ya, le voy a dejar ese uno, ¿ya? Ya, me voy allá. Y le voy a copiar eso. A pegar esta aquí. Ya. Así está. Dice, la distribución sesgada a la izquierda. Ay, entonces ahí estábamos mal nosotros, ¿no? Distribución sesgada hacia la izquierda. ¿Por qué? Los datos se concentran hacia la izquierda de la distribución. Distribución sesgada a la derecha. Los datos se concentran hacia la derecha. Están concentrados acá y esta cola hacia larga. Están concentrados aquí en la izquierda y esta cosa, entonces nosotros aquí estábamos mal. Aquí era servicio que tienen un sesgo a la izquierda sería, ¿no? Porque acá están concentrados en la izquierda y la cola lateral derecha se alarga, ¿sí? Entonces aquí sería, tiene un sesgo a la izquierda.
Eso está mal aquí. ¿Sí? A la izquierda, o también sería negativa ahí, ¿no? Porque estamos para allá. Ya. Aquí están los otros casos, ¿no? Entonces, ahí está el sesgo al un lado, sesgo al otro lado. ¿Ya? Pero también puede pasar lo siguiente. Puede pasar donde estaba. Puede pasar esto, ¿le ven? Que tengan dos, así, como que sube, baja, vuelve a subir. Bimodal. Bimodal se llama. Veamos si nos deja ver ahí. No, no quiero eso. No quiero eso. ¿Sí? Hay dos, como dos picos, ¿no? Llega, baja, sube. Ahora lo que quiero ver es... distribución normal. Esta de aquí tal vez no sirva. Sí, esta no sirve. En descargas, ya. Nos vamos a la pizarra. Ya. Y le voy a incluir esa imagen. Ya. Fíjese que ahí tenemos muchos casos, ¿no? En una misma gráfica estamos representando las que están sesgadas, sí, y tienen muchas formas. Miren, unas están más bajitas y otras están más puntiagudas, si le ven. Entonces es como que a la curva esta, que es del caso ideal, le cogiera de aquí, de la punta, de la cima, y le estirara hacia arriba. Se hace sumamente puntiaguda. Y obviamente se estrecha abajo, ¿no? Porque se alarga hacia arriba. También a este caso normal, si aquí yo en vez de alargarle, le aplastara, se aplanaría, ¿no? Pero al aplanarse, ¿qué va a pasar? Que estos brazos se abrirían más y se haría más grande el rango. Sí, se dispersarían los datos cuando se aplanan. Entonces, esto vamos a ver a detalle cuando hagamos las medidas de forma. Ahí vamos a ver el coeficiente de asimetría que nos va a decir esto con respecto al sesgo. Y también nos va a decir el coeficiente de apuntamiento, que unas distribuciones son bien pronunciadas hacia arriba y otras son más aplanadas. ¿Sí? Aquí podemos ver. Esto también se puede observar. Entonces, a medida que vayamos viendo, podemos hacer interpretaciones más completas. ¿Sí? Ya no solo cuál es el mayor valor, cuál es el menor, sino también qué pasa con la simetría, qué pasa con la forma de la distribución. ¿Sí? Ya, ahora, necesitamos hacer de este mismo ejemplo un diagrama de barras, ¿sí? Entonces, un diagrama de circular, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? En este cuadro que está aquí, necesito hacer una columna más. Una columna más para poner el ángulo, ¿sí? El ángulo en grados. Si quisiera a mano, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner el ángulo. Para eso vamos a hacer las ¿cómo se llama? Las reglas de 3. Entonces, 110 es la primera frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a decir 237 eran, ¿no? 237, que son el total de observaciones, representan 360 grados. 110, que es para la categoría suspensos, ¿cuánto será? Dígame, por favor, ¿cuánto sale eso? $167.08. 167 le voy a dejar, ¿no? Ya. Ahora, 237 es 360 grados. La siguiente, ¿cuánto era?
Entonces voy a anotar este 167 acá arriba. Aquí corresponde 167 grados. En la siguiente es aprobados, 90. 90, o sea, 237 es, es 360 grados. 90, ¿cuánto será? ¿Cuánto corresponde ahí? $136,71. 132, ¿ya? No vamos a tomar decimales en realidad. Sí, 132. Ah, 136. 136, perdón. 136 grados, ¿ya? Esto es para cuando tengamos que hacer a mano, ¿no? En el examen. Con el graduador vamos a medir 136 grados. Y a medir mayor exactitud es más difícil. Siguiente entonces sería 237 es 300, le corresponde 360 grados. 360 grados. 23, ¿cuánto será? 35. 35. Siguiente. 237 es 300. 18. Sí, 18. Ya. Y el último, ese debe ser casi 0, ¿no? 3. Pequeñito. Ya. Así sacamos los ángulos. Entonces trazamos una circunferencia. Pero aquí no me va a dejar. Entonces me voy a lo nuevo acá, que ya está hecho. Aquí está puesto con decimales, miren. ¿Sí? El otro está así. Nosotros lo dejamos en 136, este lo dejamos 166 o 165 ya. Así. Entonces, miren, aquí hacemos el gráfico. Cogemos un ángulo, por decir 166, ¿sí? Medimos y trazamos la categoría de suspensos. Luego el ángulo de 36, aquí sería 36, ¿cuánto? 36 era, ¿no? Aquí le han puesto 38 y está mal en la leyenda. Este es 36, ¿no? El de aprobados. ¿Sí? Ah, es que está en porcentaje, perdón. Está mal, es porcentaje, no es ángulo. El ángulo es 136. Entonces, este ángulo de aquí. A ver, espérese. Antes de nada me voy a llevar mejor allá. Ahí está el gráfico circular o pastel. Me voy a llevar aquí. Y le... Qué lío que tengo que estar guardando cada cosa. Ya. Entonces me voy acá. Y ahora le puso en imágenes. Ya, y ahora me voy acá. Y ahí está. Ahí está. Entonces este es porcentaje, ¿no? Este porcentaje viene de la columna de acá. Mire, aquí está, 46%, ¿sí? Pues me voy a llevar así. Pero también. Mire, 46%, 38%, 10%, 5%, 1%, ¿sí? Esos valores son los que están colocados aquí como porcentaje. 46, 38, 10, 5 y este era el 1%. Entonces este ángulo de aquí, el de este de aquí es el que corresponde a 167 grados. Si le medimos de aquí a acá, este es 167 grados. Para la categoría suspensos. Esto era para suspensos, recuerdo, para suspensos. Esto es para aprobados. Entonces, este ángulo es 136. Este de aquí a acá, 136 grados. Y así medimos los otros ángulos, viendo que esta matrícula de honor tenía un ángulo, este era de 3 grados, ¿no?
Ahí está. Y que se suelen pintar, ¿no es cierto? De distintos colores. Este está sin pintar, pero en la práctica se pinta. Entonces, ¿cómo haríamos esto en el de gráficos? Regresémonos entonces. Regresar. 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 Aquí entonces voy a escoger este que dice pastel, ¿no es cierto? No le voy a cambiar nada ahí. Y aquí tengo que ponerle, 5 categorías, ¿no es cierto? Entonces era ayudarme SS, AP, venía notable o sobresaliente, notable. Notable. Sobresaliente y matrícula de honor. Así era, ¿no? Matrícula de honor. Ya. Aquí están los colores que van a ir. ¿Ya? Y acá tengo que ponerle el valor, ¿no? ¿Cómo era? Ya se me olvidó. 110, 90, así era, ¿no? Si es que quiero, o si no, en porcentaje también. 110, 90. Y ya me olvidé. 110, 90, 23, 12, 2. 23, 12, 2. 23, 12 y 2. ¿Ya? Siguiente. Le voy a dejar eso así. Y ahí está, miren. El título, ahí está el gráfico circular con colores ahí que pues se pueden cambiar, ¿no es cierto? Y estas son las frecuencias absolutas. Si es que le pusiera las relativas, tendría que ponerle, ¿cómo es? 5%, 40, o sea, 46%, 38%, 10%, 5%, ¿sí? Y ahí está el gráfico circular. ¿Ya? Aquí está con frecuencias absolutas. Y aquí le voy a bajar para subirla a la pizarra. ¿Ya? Entonces me voy acá. Este es el gráfico que está en el resumen. Y aquí le voy a subir el gráfico que acabamos de hacer en ese graficador, que siempre ayuda, ¿no? ¿Ya? Ahí está la leyenda, el color, cada color que representa. Y la frecuencia absoluta, que es la que colocamos en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la descripción sería más o menos lo mismo de arriba, nada más que diría el presente gráfico circular representa las categorías de la nota de física del periodo académico 95-96. En la interpretación se visualiza que casi el 95%, casi el 50% de los estudiantes están en la categoría suspenso. ¿Qué otra categoría importante es la de aprobados? ¿No es cierto? Con ¿cómo es? Con valores menores al 50%. Y que la categoría que se visualiza con menor cantidad de estudiantes es la matrícula de honor, con tan solo 2. Interpretación. Aquí en este tipo de gráficos no vemos en cambio los sesgos. No vemos si está la distribución sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha. Eso no se observa en este tipo de gráficos. Entonces, no todos los gráficos me permiten visualizar toda la información del conjunto de datos. Por eso es que algunos son más adecuados para unos casos y otros para otros casos. Entonces, dependiendo de lo que me estén preguntando, si me preguntan algo en función del gráfico, deberé decidir yo, ¿hago el circular o hago el de barras? Si me preguntan algo sobre la distribución, la simetría, pues no puedo hacer el circular porque el circular no me dice nada de eso. No me dice, ¿no? Entonces tengo que de ley hacer el de barras. Y no puedo hacer circular
para el ejemplo del deber, que decía la resistencia de los tubos circulares. En ese caso no puedo hacer diagrama circular, porque el diagrama circular es básicamente para variables cualitativas. Cualitativas, no cuantitativas. ¿Ya? ¿Preguntas antes de continuar? Ni para las cuantitativas discretas, Inge. No. 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 Solo barras Gracias. discretas con pocos valores. Porque si no, yo voy a tener aquí un montón de valores. ¿Y qué me dice todo ese montón de valores? Nada. Para el número de hijos puedo hacer un circular, pero no es el gráfico más adecuado. Para el número de hijos, que es una discreta, el gráfico más adecuado, si es que hay pocos valores, como el ejemplo que vimos, es hacer uno de barras. Inclusive decía, ¿se acuerdan? Que si es que hay muchos valores, como por ejemplo un número de vehículos que pasan por un peaje, pueden ser 200, entonces no tiene sentido hacer 1, 1, 1 en la tabla de datos individuales, entonces es mejor agrupar. Pero entonces yo ahí ya voy a hacer un histograma, porque cuando agrupo estoy estoy calculando número de clases, estoy calculando amplitud y los rectángulos se ponen uno al lado del otro. Entonces ese ya se llama histograma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Nos toca entonces, si no hay preguntas, continuar con el siguiente tema, que es la otra forma de dar información sobre el conjunto de datos, que son las medidas descriptivas, ¿no? Dentro de estas medidas descriptivas tenemos algunos tipos. Nosotros vamos a ver las medidas de tendencia central, o también llamadas de localización. ¿Se acuerdan que decía que lo que nos va a interesar es ver la localización de los datos y la dispersión de los datos, como lo más importante? Entonces, estas se llaman medidas de tendencia central, o también se dice de localización o centralización también. Localización o centralización. Centralización. Son otras formas que pueden encontrar. Y dice, son medidas descriptivas. Las medidas descriptivas que nos dan estas medidas que vamos a hacer aplicando ciertas fórmulas estadísticas, nos van a dar características del conjunto de datos, porque son descriptivas. Entonces me van a dar todas estas medidas me van a dar unas características del conjunto de datos, ¿sí? Me darán esas características. Entonces, no es que solo calculo y ya, sino que tengo que saber qué ese cálculo que hice, qué significa, para qué me sirve. Y con eso, más el gráfico que hice, qué puedo interpretar y qué puedo concluir con ese gráfico y esas medidas descriptivas, ¿sí? No son solo cálculos, son descriptivas. Me van a dar las características del conjunto de datos. Permiten resumir, dice, el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Cómo se están comportando? ¿Se acuerdan en el ejemplo de la resistencia? Teníamos que se formaban 3 grupos, ¿no? Si hacían el diagrama de puntos, se formaba un grupo a la izquierda, un grupo en el medio y un grupo a la derecha, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo el comportamiento de los datos. Se están agrupando en 3 grupos, en 2 grupos, en un solo grupo. Hay datos que están más hacia la derecha, hay datos que están más hacia la izquierda, hay datos atípicos o inusuales que son muy grandes a la derecha o muy bajos, muy pequeños a la izquierda. Todo eso, ¿no? Todo eso me tiene que dar estas medidas descriptivas. ¿Ya? Entonces debemos seguir ciertos procedimientos y ciertas fórmulas dependiendo de los datos que disponga y del caso, ¿no? De lo que necesite. Ahora, estas medidas descriptivas, como son cálculos, necesariamente van a ser solo para variables cuantitativas.
Normalmente continuas, ¿sí? Entonces yo voy a sacar la media, la moda, la mediana de variables cuantitativas continuas. No sirve para cualitativas. O sea, no voy a sacar la media de las categorías de las categorías de las notas de física. No puedo sacar la media de estas categorías. ¿Sí? No puedo. No puedo sacar la media del color de cabello o la mediana del color de cabello. No, solo para cuantitativas. ¿Ya? Entonces, dentro de ese valor, de este tema, perdón, vamos a tener tres medidas. La una es la media aritmética. ¿Sí? Esta es una medida descriptiva. La otra es la mediana y la otra es la moda. Tres medidas descriptivas. La media que vamos a representar así, X rayita. La mediana que se puede representar como ME. También se puede representar con X y una como curva arriba, como la ñ. Y también, como veremos después, le podemos representar como Q sub 2. Así. O sea, hay tres formas distintas de representar la mediana. En algunos casos también creo que le ponen mes con la D, ¿no? Y la moda que se representa como MO, moda. ¿Sí? Entonces, estas son las tres medidas más representativas de un conjunto de datos. Ahora, como hay procedimientos para hacer estos cálculos, ¿no? ¿De qué va a depender? Va a depender si los datos son individuales o los datos están agrupados en intervalos, ¿sí? Si hay medidas repetidas o si no hay medidas repetidas. Entonces, de todo eso dependerá qué fórmula ocupe o cuál es el proceso para calcular cada una de estas medidas. Entonces, no hay una sola fórmula que se pueda hacer. No hay una sola forma ni fórmula de ocupar para hacer esto. Todo depende de la información que disponga y de lo que me pida. Entonces dice, y ante esta pregunta, ¿por qué hay varios métodos para calcular el promedio? En el caso de la media, aquí dice, ¿no? De estos tres procedimientos, el más conocido y utilizado por sus propiedades como estadístico es la media aritmética. O sea, de estas tres medidas, esta es la más usada, digamos. No digamos importante, sino más bien utilizada, la más utilizada. Y que el que menos, aunque no sepa mucho de estadística o no sepa nada, sí entiende lo que es un promedio. Tiene la idea, ¿no? La mayoría de gente tiene una idea de lo que es un promedio. Entonces dice, de allí la razón de creer que la media aritmética es el promedio. Entonces, a veces en los libros se habla de media aritmética como sinónimo de promedio. Pero dice, siendo en realidad que la media aritmética es uno de los procedimientos o métodos para llegar a obtener el valor central o promedio. Entonces, no es el único método, pero es una forma para obtener la media aritmética. De ahí, por ejemplo, se han dado cuenta, la media aritmética como tal es solo coger el dato 1, el dato 2, el dato 3, sumar todos y dividir para los que sean. Por ejemplo, en el caso del problema del deber, ustedes tenían 18 mediciones, entonces si cogían 96 más 104 más 108 más 102 más 104, etc. Sumaban todos los 18 datos y dividían para 18, esa es la media aritmética, ¿sí? Y listo. Pero no es la única forma de sacar un promedio. ¿Cuál es la diferencia del promedio? En el caso de sus notas, ¿se acuerdan? Vamos a ver las notas, aquí teníamos. ¿Cómo vamos a sacar su promedio y la nota que se va a subir al sistema? ¿Sí? No voy a sumar las notas que tienen en deberes, más la nota que tienen en actividad en clase, más la nota del examen y dividir para 4. No voy a hacer eso, porque eso sería sacar la media aritmética, pero yo no voy a pasar al sistema SI la media aritmética de ustedes. No se abre. Voy a sacar el promedio. Para sacar el promedio, le dimos una ponderación o peso a cada una de las actividades. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí estaba.
Entonces dice que esta actividad, o sea, si yo les calificara esto sobre 10, de esto sobre 10, sobre 10, sobre 10, y sumara lo que sacaron aquí, digamos 8, más 10, más 7, más 6, sumo y divido para 4, esa es la media aritmética, ¿sí? Pero yo voy a sacar un promedio de ustedes, un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque a esta actividad le voy a dar el 15% de peso. Si estos sacan, digamos, 10, le multiplico por 0,15. Si aquí sacan 8 por 0,15, y esta le saco, esta prueba es sobre 10, sacan 7 por 0,35, y si en el examen sacan 7 por 0,35, sumo eso con esos pesos o ponderaciones y entonces saco un promedio. Esa es la diferencia entre promedio y media aritmética. La media aritmética asume que todos, si son cuatro actividades que voy a evaluarles, serían que todas tienen el mismo peso. Es decir, que esta vale el 25%, esta también y esta también. ¿Sí? Entonces ahí sumaría todo y dividiría por 4. Y ya está la media. Como no voy a hacer eso, porque cada una de ellas tiene un distinto peso, entonces voy a hacer un promedio, ¿sí? Con valores ponderados o pesados. A una actividad le doy más peso, a otra menos peso, ¿sí? No puedo darle el mismo peso a la tarea y actividades en clases que a un examen, donde les voy a pedir que me suban con detalle de pasos la resolución del ejercicio. No puedo dar el mismo peso, por lógica, ¿no? A eso se refiere en esta parte. Entonces dice, los procedimientos de cálculo del promedio se definen considerando que se tiene una variable X con una muestra de n valores. Entonces tengo un dato 1, un dato 2 de la variable X, ¿no? O sea, esta, digamos, la nota de estadística, o sea, el peso de ustedes, o sea, la estatura. Entonces tengo la estatura del estudiante 1, 2, 3, hasta del estudiante 60 están ahorita, ¿sí? ¿Sí? Ahí tendría la estatura. Ese sería el conjunto de valores. Entonces n valdría 60. Si yo dijera ahorita, voy a hacer en Excel, voy a coger estudiante 1, 2, 3 hasta 60 y al lado le voy a preguntar, entonces comienzo a preguntar a Adrián, ¿cuál es tu estatura? Anoto. Ana, ¿cuál es tu estatura? Anoto. Y así hasta completar los 60 que están en la reunión. Entonces ahí tendría mi muestra de 60. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer entonces? La media aritmética, como nos dice aquí, se define como simplemente media, en vez de decir media aritmética, simplemente media, y está para datos sin agrupar, o sea, les tomo uno a continuación del otro, las estaturas de ustedes, ¿ya? Entonces, luego lo que hago es, para sacar la media, voy a ocupar esta fórmula, 1 sobre n por la sumatoria de cada uno de los valores. O también dice que puedo hacer esta otra fórmula que sería 1 sobre n por la sumatoria de cada dato por la frecuencia. O sea, si hay dos estaturas que se repiten, tengo que multiplicar por la frecuencia o el número de veces que se repite. ¿Ya? Ahora, y aquí tengo una sumatoria desde I hasta M, donde M dice es el número de categorías, ¿sí? Que estoy haciendo categorías o clases. Entonces, si dividí en 4 o 5 clases, entonces haré la sumatoria desde I igual a 1 hasta I igual a 4. O desde I igual a 1 hasta I igual a, de M igual a 1 hasta M igual a 5. ¿Sí? También puedo usar esta, dice. Pero cuando, perdón, los datos son agrupados. Mire, entonces, las dos fórmulas anteriores para datos individuales. Y si están agrupados, si los datos están agrupados, en cambio voy a calcular la media así. Desde I igual a 1 hasta K, o sea, los K intervalos de clase, acuérdense, ¿no? De la marca de clase, M sub I, marca de clase, el punto medio, multiplicado por la frecuencia relativa de cada clase. Esa es la forma. Entonces, con el ejemplo que teníamos del número de hijos, ay, ¿dónde estoy? Acá. Aquí está. Aquí están los datos individuales, tal como nos dieron.
Sí, ¿no? Ya. Entonces, voy a usar la fórmula que decía. La media aritmética o simplemente media es igual aquí le está manejando la fórmula, dice 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada x sub i. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí inclusive nos dice que son 20 y estábamos usando la letra n mayúscula. Entonces, de aquí en adelante creo que ya le pasa a ser minúscula, ¿no? Entonces, determinamos según esto o contamos, si no nos dijera, n es igual a 20. ¿Ya? Y entonces este es el x1, el x2, el x3. Cada uno de estos es un valor de la variable x, número de hijos. x1, x2, x3 y así sucesivamente en cada caso hasta llegar a este que sería el x20. ¿Sí? Están sin ordenar. Podría ordenarles previamente también, pero bueno, no es necesario. Entonces, porque no son muchos datos, ¿no? Y porque lo voy a hacer manualmente. Entonces yo podría decir la media va a ser igual a 1 sobre 20 que multiplica a 2 más 1 más 1 más 3 más, sigo sumando hasta llegar a este 1. ¿Ya? Sumen, por favor, hagan esa sumatoria. 2 más 1 más todo eso y dividan por 20. ¿Cuánto nos da la media? Carlos Córdoba, ¿cuánto sale? Buenos días, profe. Buenos días. Ya estoy sumando ya. Ahorita le doy. Ya. ¿45 sale la sumatoria? Sí, eso sale. Ajá. 45 sobre 20. Y eso nos da 2.25, profe. 2.25. ¿Ya? Ahí está. Utilizada la una forma. Datos individuales. Recuerden que este era el número de hijos, en este caso X, como representa el número de hijos. Es una variable, X es una variable cuantitativa discreta. Discreta. ¿Ya? Ya, entonces usamos eso. Ahora decía acá, fíjese. Decía que también puedo usar esta fórmula. Entonces vamos a usar esta ahora. Pero para usar esta, ¿no es cierto? Nos toca primero hacer la tabla para ver la frecuencia absoluta o el número de veces que se repite un dato. Necesito hacer la tabla. Como nosotros ya teníamos, entonces ahora vamos a sacar la media como 1 sobre n por la sumatoria, decía, desde i igual a 1 hasta m de cada dato por la frecuencia absoluta. Así dice, ¿no? ¿Sí? Así estaba. Mire, 1 sobre n por la sumatoria desde 1 hasta m de xi por fi. Donde m es el número de categorías. ¿Ya? Entonces ese vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos xi, los valores 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos la fi, 6, 7, 4, 2, 1. Entonces, aplicando esta fórmula, necesito ya tenerlos
aquí en una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre 20 por 1 multiplicado por 6 más 2 multiplicado por 7 más 3 multiplicado por 4. Ese 4 está horrible. Multiplicado por 4 más 4 multiplicado por 2 y más 5 multiplicado por 1. ¿Cuánto sale, por favor, ahí el promedio? Debería salir lo mismo, ¿no? En principio, porque solo es una... Aquí, en vez de poner 20 sumandos, ahora tengo solamente 5 sumandos, pero cada uno de ellos multiplicados por su frecuencia. Entonces esto definitivamente no va a variar y me va a dar 2,25. Verifique. Pero usé ahora esta fórmula. Ya no usé la fórmula otra. ¿Sí? Sí, que sí da lo mismo. A ver, ¿qué me dijeron? ¿Sí sale? Sí, que sí sale lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora hemos hecho uso de esto. Ya. Vamos a remarcar esto nada más. Esta fórmula usamos ahora. Datos que ya están organizados de otra manera. Estos son los datos tal cual se tomaron, ¿no? Y puedo sacar la media. Si ya los organizo en una tabla de distribución de frecuencias, entonces puedo usar esta fórmula. El resultado es el mismo. Es más corto, pero indica que previamente debo tener esta tabla. ¿Sí? Ya. Ahora dice, ¿qué pasa si los datos están agrupados en intervalos de clase? Ahora necesito usar esto, mira. La media va a ser igual, estamos viendo tiempo, 40, sí. Va a ser igual a la marca de clase por la frecuencia relativa. Esa vamos a usar. Pero para hacer eso, ya no voy a usar este ejemplo, sino voy a usar el ejemplo del paralaje del Sol. ¿Sí? Y no voy a trabajar con los datos aquí individuales como están. Podría, ¿no? Podría sacar la media y ¿qué tendría que hacer? Sumar, eran 21 datos, ¿no? Entonces n vale... Ay, no me deja. A ver. Ya sabemos que es esta una variable cuantitativa continua. Tiene parte entera, parte decimal. Entonces, si yo quisiera hacer la media, ocupando la fórmula esta, sería 1 sobre 21, ¿sí? Por la sumatoria. Entonces debería comenzar 8,63 más 10,16 más todas las que siguen y más acabar aquí. Siguiendo así, ¿no? De izquierda a derecha y hacia abajo. 7,47. ¿Ya? Esa sería una forma si es que trabajo con los datos individuales tal cual me dieron. O sea, usando esta primera fórmula de aquí. Esta. La sumatoria iría desde 1 hasta 21. 1 sobre 21 por la sumatoria de 1 hasta 21 de los xy. Sería x1 más x2 más x3 hasta x21. ¿Ya? Esa sería una fórmula. Pero ahora en este caso queremos la aplicación de la otra fórmula. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar la otra fórmula para datos agrupados, es decir, esta,
para usar esta que dice X media. X media es igual a 1 sobre N. Bueno, le voy a copiar la fórmula. Por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de MI, marca de clase, multiplicado por FRI, frecuencia relativa. Entonces, ya vemos, ya sabemos o verificamos que N vale 21. Y ahora no escribe. Ay, qué vidas. N vale 21. Ya. Que K es igual a número de clases. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la media va a ser igual a 1 sobre 21 por la sumatoria de la marca de clase 1, que sería esta de aquí, 782. 7.82 que multiplica a FRI, dice, o sea, esta, 0.40. Ah, no, espérese. Estoy mal, creo que no es 1 sobre n. Ah, sí, aquí no va 1 sobre n, mira. Ahí ya me equivoqué. Es solamente la sumatoria. Justo ahorita tomé en cuenta eso. Ya, entonces la media es igual. Ya, la media es igual. Primero, 782 por la FRI, 0.429. Más, siguiente, 852, marca de clase 2, 8.52 por la frecuencia relativa 2, 0.333. Más, siguiente, 9.22 que multiplica a 0.095. ¿Ya? Y más, me falta esto, 9.92. 9.92. 9.92 que multiplica a 0.095. Y la última sería 10,62, la última marca de clase. Ay, no sé qué pasa, qué ratos no me deja escribir. Está loca esta pizarra. O yo. 10,62 por 0.048. ¿Cuánto sale eso, por favor? Saquen ese cálculo. $8.52. Muchas gracias. La media, entonces, es igual a 8,52. Y esa es la respuesta, usando esta fórmula. Claro, y alguien va a decir, pero ¿y por qué no puedo usar la otra? Si quisiera usar la otra en vez de la frecuencia relativa, podría también usar esta que dice la media, que pueden encontrar en los libros, ¿no? 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Así.
Marca de clase por frecuencia absoluta, no por relativa. Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta 9, 7, 2, 2, 1. Pero ahí que hay que dividir para 21, para n. ¿Sí? Y debe salirles el mismo valor. ¿Sí? ¿Cuánto le salió la media por este otro camino? ¿Le salió? ¿Alguien hizo? Salió 8.496666. A ver, 8.4966 y así. Mira, obviamente, fíjese, aquí sí hay diferencias. La media para valores individuales, sumando uno por uno los 21 datos, no coincide exactamente con la media de datos agrupados, 852. Se parecen, mire, porque esta en definitiva le puedo aproximar, si yo quiero, ¿no es cierto?, solo una cifra decimal. Si solo quiero una cifra decimal, esto le podría aproximar a 8,50, a dos cifras, si quieren, 850. Y esta de acá es 852. Hay una diferencia de 2 centésimas, que no es mucho, pero hay diferencia. ¿Sí le ven? Eso siempre va a pasar con datos que sean cuantitativos. Los individuales me va a salir un valor si es que hago la suma de toditos uno por uno, y otro valor si es que los hago cuando ya están agrupados en intervalos. Va a haber una variación. En este caso se decidió hacer 5 intervalos. Si alguien por alguna razón hiciera 4 intervalos o hiciera 6, el valor de la media también se va a ver afectado. Porque recuerden, como voy a tener que calcular el punto medio en función de los límites de cada intervalo, este punto medio va a cambiar. El valor de la frecuencia absoluta o relativa también va a cambiar ligeramente. Entonces el valor no saldrá exactamente 852 si yo hago 6 intervalos o 4, pero saldrá un valor parecido. ¿Sí? Entonces, este valor individual sería el valor exacto cuando hago uno por uno sumando. Y este de acá sería el valor aproximado. ¿Sí? Entonces este será el valor exacto. Este con los decimales, ¿no? Valor exacto. Mientras que este, cuando los datos están agrupados, será un valor aproximado. ¿Ya? Se dice que cuando yo agrupo los datos, mientras menos intervalos cree, menos aproximado es el valor de las medidas. Mientras más intervalos cree, más aproximado es el valor de las medidas. Pero hay que encontrar un equilibrio, porque si yo creo demasiados intervalos, entonces es como que estuviera haciendo datos individuales, ¿no? Para presentar datos sería demasiado, si es que son muchos datos, ¿no? Aquí por lo que son 20 no hay mucho problema, pero generalmente en los estudios ya reales no voy a trabajar con 20, 25, 30 datos. Voy a trabajar con, qué sé yo, 200, 1000, 2000 datos, entonces ahí ya me representa problemas. Ahora, claro, nosotros estamos aprendiendo las cosas básicas que deberíamos saber, entender el concepto y la forma de cálculo en cada caso con ejemplos pequeños, ¿no? ¿Sí? Si fuera más, lo que corresponde es hacer uso de algún programa estadístico que me ayude, comenzando por el Excel, que es uno de los que mejor podría usar con un nivel no tan complicado y con cosas bastante buenas al menos de nivel básico e intermedio, ¿no? Si yo ya quiero cosas más importantes, la recomendación es usar R o usar MATLAB o usar cualquier otro paquete como el SPSS, el Minitab, etcétera, que nos facilita todo este tipo de cálculos y de gráficos y tablas sin mayor dificultad. Solo ingresar los datos. ¿Ya? Preguntas, por favor, hasta aquí. Nos quedan 8 minutos, si es que hay preguntas.
Una cosa que aquí también, la mediana nos vamos a saltar para la siguiente clase, ¿ya? Porque eso hay que explicar con tiempo. Pero la moda sí, es un concepto rapidito que podemos hacer avanzar de una vez. Carlos Córdoba. No, ya le pregunté a Carlos. Christopher Galarza. Por favor, lee qué dice la moda. Christopher. Sí, presente. Moda. La moda mo es aquel valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Hay ocasiones en las cuales los datos pueden tener dos o más modas, o no puede existir, cuando todos los datos tienen igual frecuencia. ¿Ya? Entonces, moda se representa con M mayúscula O, ¿sí? Y para poder saber qué valor es igual a la moda o la moda cuánto vale, se deberá ver en la tabla de datos cuál es el valor más frecuente, ¿sí? O sea, el que tenga mayor frecuencia absoluta. A veces dice el conjunto de datos puede tener 2 modas, 3 modas, ¿sí? ¿Se acuerdan el gráfico que vimos hace rato en internet que decía que era bimodal? Tenía un pico, bajaba y volvía a tener otro pico. Entonces, según esa gráfica, se puede ver que tiene 2 modas, es bimodal, por eso su nombre. Pueden tener 3, o podría ser que no tenga ninguna moda, o sea, que no exista moda en ese conjunto de datos, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Veamos eso entonces en nuestro ejemplo. En el ejemplo de los hijos, primero. Como aquí también puedo ver cuál es el que más se repite, pero como ya los tengo aquí tabulados, es mejor verlos aquí. Entonces, mire, aquí está. De este conjunto de datos, en esta tabla del número de hijos, veo que la frecuencia más alta es 7. Este es el valor más alto. Entonces, eso significa que la moda es esta, 2. El valor más frecuente. Entonces, escribo acá. La moda de este conjunto de datos, ¿no es cierto?, es igual a 2. Es el dato que más se repite. De las 20 familias, 7 dijeron que tienen 2 hijos. Entonces, es el que mayor frecuencia absoluta tiene, y esa es la moda de este conjunto de datos, ¿ya? El de mayor frecuencia. Entonces, a veces los estudiantes cometen el error de decir que la moda es 7. O sea, 7 es la frecuencia mayor de todos los datos. Y eso me da el valor que tiene la variable, que es la moda, 2. La moda es 2, no 7. ¿Ya? Ahora, en este caso, como los datos están agrupados, yo podría ver aquí, hay datos que se repiten en este conjunto de datos. Creo que no se repiten, ¿no? No hay repetidos. No se repite. Entonces, en este conjunto de datos, ¿qué puedo, así, si lo veo así, qué puedo decir? Inge, disculpe, sí se repite el 7.96. A ver, ¿cuál? El 7.96 se repite. Ya, no le vi entonces, perdón. 7.96. A ver. Aquí está este 7.96 y acá también, ¿cierto? Solo ese, ¿no? Sí, no hay más. Entonces yo puedo ver aquí que como el 7.96 se repite 2 veces y los demás solo se repiten una vez, entonces la moda es igual a 7.96. ¿Ya? Ahora, si no se repitiera ninguno, lo que debería decir, este conjunto de datos carece de moda. Ahora, si los veo así en la tabla de datos agrupados, ¿no es cierto? Me voy asimismo a la columna esta de la frecuencia absoluta, porque decía que es el dato que más se repite o que mayor frecuencia absoluta tiene, ¿no? Entonces voy acá y veo que esta es la mayor frecuencia absoluta, 9. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la moda, que esta es la clase modal. ¿Qué significa eso? Que la moda está en este intervalo, entre 7.47 y 8.17. Pensemos que no tenemos los datos de arriba, que el problema me da solo esta tabla. Y dice, en este conjunto de datos determine la media y la moda.
Entonces yo lo que voy a decir es, vengo a la tabla, veo la columna de la frecuencia absoluta, identifico el que tiene el mayor valor, y entonces digo, esta es la clase modal. Y explico. En el intervalo que va de 7.47 a 8.17 es la clase modal, lo que significa que en ese intervalo se halla la moda. ¿Ya? En algunos casos dicen que la moda corresponde a la marca de la clase modal. O sea, la moda podríamos decir aproximadamente la moda es 7.82. Así podríamos decir. Existen fórmulas también para sacar moda cuando están en datos agrupados en intervalos de clase. Nosotros no vamos a usar eso. Lo único que vamos a identificar cuál es la frecuencia absoluta más alta y dar el nombre de la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Y explicar, ¿no? Que en esta clase, que le llamamos clase modal, en esta se debe encontrar la moda. Si vemos acá, con los datos individuales, el compañero me hizo caer en cuenta que el 7.96 se repite 2 veces, entonces esa es la moda de los datos individuales. Y acá este 7.96 está dentro de este intervalo que dijimos que es la clase modal. Está correcto, ¿no? Pues a veces cuando tengo datos individuales hay que verificar y sacar la moda. Si es individuales, si son agrupados, tengo que sacar la clase modal y decir que ahí debe estar, pero no sé cuál será el valor. Existen fórmulas, pero no vamos a usar esas fórmulas para sacar la moda. Ya, hasta ahí entonces quedamos con la clase. Estén atentos del deber. Espero yo que mis profes de estadística no han cumplido su tarea, que era de fijar el deber 1. Espero yo que mañana que tenemos reunión les sale las orejas si no lo han hecho, y si no, ya mañana, máximo el viernes, les mandaría el primer deber. ¿Ya? Listo. Voy a dejar de grabar.